Desde el primer día de clase hemos visto que todo dentro de las computadoras es un número. Ahora que llegamos a completar nuestro procesador, pudimos ver que también todas las instrucciones que hemos estado manipulando se comportan como números. Tenemos que partirlo a su vez en números más pequeños para indicar cuál es el registro que queremos. Tenemos que enviarle algún número a alguna componente como el ALU. Le mandamos una señal de control que es al final uno o varios bits a cada uno de nuestros multiplexores y esta es la base del funcionamiento de todo. Sin embargo, los números que hemos conocido hasta ahorita han estado bastante limitados. Primero, tenemos solamente números enteros. Y segundo, no llegan muy lejos. Entonces, vamos a tener que hablar del siguiente concepto que va a ser bien importante para nosotros, que van a ser nuestros números de punto flotante. Okay. Entonces, si nosotros hablamos de los números que tenemos por ahorita, podríamos estar mencionando un int, un entero de 32 bits. Si bien nos permite representar muchas cosas, está bastante limitado. Nosotros podríamos decir que ¿hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar hasta un 2 a la 31 menos 1. ¿Okay? ¿Por qué solo estamos llegando hasta la 31 si tenemos 32 bits? Bueno, porque nosotros queremos tener también números negativos. Entonces vamos a llegar aquí a menos 2 a la menos 31. ¿Okay? Esto al final de cuentas va a ser un poquito más de 2000 millones. No es un número nada grande. ¿Okay? Si ustedes se van a pensar cuáles son los números más grandes que conocen, piensen ahorita un segundito en eso, piensen en lo que han visto en sus clases de física, cuáles son números muy grandes. Uno que se me viene a la mente a mí rápidamente es el número de Avogadro. Tiene algo que ver con la cantidad de moléculas de una sustancia. No recuerdo bien la cifra, pero es por 10 a la 23. Entonces, eso definitivamente no cabe dentro de un entero. Si vamos a buscar dentro de un long, va a llegar 2 a la 63. Igual, se va a quedar algo corto respecto a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, de ese lado, estamos bloqueados. Aparte, si no queremos que nuestros números sean enteros, sino que queremos representar fracciones, ahora queremos ver qué es lo más pequeño, lo más cercano a cero, pero obviamente que no sea cero, que nosotros podamos representar. A mí se me ocurre, por ejemplo, la constante de Planck. De nuevo, se me escapa cuál es la cifra exacta, pero sé que hay un 10 a la menos 34 por ahí involucrado. Entonces, nosotros queremos una representación que sea capaz de absorber todo esto. Y en lo posible que sea manipulable por las máquinas. Entonces vamos a estar trabajando punto flotante. En particular vamos a ver la representación que se llama IEEE 754. La IEEE es una organización sobre ingeniería. Nació como ingeniería eléctrica y electrónica, simplemente porque en los tiempos en que se fundó es lo único que existía. No existía, por ejemplo, computer science. Y esta ha hecho muchos estándares entre un montón de cosas. Dentro de los estándares, el 754 nos dice cómo las máquinas van a representar nuestros números que tradicionalmente conocemos como decimales. Entonces vamos a hablar de un par de representaciones, una que se llama precisión sencilla, single. Aquí hablamos de 32 bits. Y por lo general, recibe otro su nombre por ahí. Si ustedes lo trabajan en algún lenguaje de programación de la familia de C, Java, etc., van a conocerlo como un float. Y si nosotros queremos todavía más datos, nosotros vamos a estar hablando ahora de un double. Un double va a tener 64 bits de tamaño. ¿Okay? Y este tipo de dato es el tradicional que utilizamos en la máquina cuando queremos algo no entero. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir números realmente grandes. Este single nos va a permitir, aproximando, que nosotros podamos llegar hasta por 10 a la 38. Y del lado de números pequeños, cercanos a 0,
por 10 a la menos 38. Noten que aquí no estoy hablando de negativos. El negativo más grande que vamos a poder representar también va a ser como este. Aquí lo que estoy hablando es números que están muy cercanos al 0 en la recta numérica. Entonces, este número está por acá, muy lejos. ¿Ok? Por aquí está mi 0. Voy a imaginarme que por aquí está mi 1. Y yo voy a querer tener algo que esté aquí muy cerca del 0, pero sin llegar a tocarlo. Piensen ahorita en todo lo que conocen sobre límites de sus clases de matemática. Entonces, eso es lo que yo pretendo con este número de por acá. ¿Ok? Todo esto se va a estar repitiendo también para todo este otro lado. Voy a tener un negativo que va a ser menos algo por 10 a la 38. ¿Ok? Y por este otro lado, acercándose también mucho al 0, voy a tener algo negativo por 10 a la menos 38. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que identifiquen, que son conceptos que seguramente han utilizado ya en matemáticas. ¿Ok? Luego, del lado de precisión double, tenemos muchísimos más números disponibles. Lo más grande va por ahí por 10 a la 308. Y del lado cercano a 0, por 10 a la menos 308. Si les gusta bastante todo esto de física y de dimensionales, vayan a buscar, a ver si encuentran algún número útil, que de verdad tenga un significado, que se acerque siquiera a alguno de estos. Está algo complicado, ¿ok? Van a encontrar por ahí cosas como el famoso Gogol, que es un 1 seguido de 100 ceros, entonces va a hacer esto. Pero ¿para qué nos sirve este? O sea, yo no le conozco utilidad, entonces es uno de los números más grandes que reciben nombre propio y todo. Cabe perfectamente dentro de un double y aún así nos queda mucho espacio de sobra. Entonces, esta es una notación increíble porque nos permite almacenar muchísimas cosas. Para hablar de esta notación nosotros necesitamos un par de prerequisitos. Necesitamos hablar sobre cuál es la notación de punto fijo y cuál es la notación con bias o con sesgado. Entonces, punto flotante, ¿a qué se va a referir? A que nosotros allí dentro de nuestra notación vamos a tener metido algún exponente. Vamos a estar hablando de que todos nuestros números son multiplicados por 2 a la algo. ¿Ok? Pero que este exponente va a ser algo que va a estar cambiando y que este de por acá nos va a ayudar a determinar. ¿Ok? Eso es la notación de punto flotante. Punto fijo lo que nos va a decir es, no, nuestro punto siempre está en un lugar determinado. Por ejemplo, ustedes hasta terminar su primaria, hasta ciertos años de secundaria, utilizaban una notación de punto fijo. Ustedes sabían que si yo tenía este número, aquí definitivamente les estaba hablando de una centena, 2 decenas, 3 unidades, 4 décimos y 5 centésimos. ¿Ok? Hasta ya tal vez un poquito más adelante en su secundaria o al llegar aquí a la universidad, ya se dieron cuenta que este punto se podía mover. Yo podía tener, por ejemplo, esto, y si yo quisiera que esto valiera lo mismo, a mí me decían que tenemos que agregarle por acá algún exponente. Y vamos a decir por un 10 a la 2. ¿Okay? Nuestro punto se movió para este lado, entonces necesito hacer que ¿cómo se llama? Este exponente vaya aumentando. Entonces, al hablar de esto, yo estaría diciendo un punto flotante. Y esta notación clásica, la notación que uno primero aprende en matemática en el colegio, esa sería nuestra notación de punto fijo. Entonces vamos a estar hablando de estas dos a continuación. Entonces vamos a comenzar hablando de la notación de punto fijo. ¿Qué necesitamos recordar para trabajar esta notación? Primero, tenemos que recordar que nuestro sistema decimal que siempre hemos utilizado en toda la vida es un sistema numérico posicional.
Ahí en la primera semana de clases veíamos que nuestro sistema binario también va a ser posicional. Recordemos qué significaba esto. Yo tenía ciertas casillas y el valor de un número iba a estar determinado por cuál era la casilla en donde éste se ubicaba. Entonces por aquí tenía un 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3, y eso continuaba hasta el infinito, hasta cualquier número que yo quisiera. Entonces yo puedo venir aquí y representar algún número en binario, voy a decir esto, por ejemplo. Y entonces yo sabía que este por su casilla, si fuera un 1, esto vendría 1. ¿Ok? Este por su casilla, este vendría 2, este vendría 4, este vendría 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo me iba a dar cuenta, yo tengo esta casilla activa y tengo esta casilla también activa, entonces el número que aquí me aparece iba a ser un 4 más 2. Nosotros de esta forma sabíamos que aquí tenemos un 6. ¿Ok? Para el punto fijo, esto se va a extender también hacia nuestro lado derecho. De la misma forma que en algún momento de primaria les explicaron los decimales, ahora aquí también van a aparecer decimales. ¿Qué vamos a tener de este lado? Por aquí vamos a tener 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, etc. ¿Ok? Noten que esta casilla comienza en 2 a la 0, crece aquí 2 a la 1, etc. 2 a la menos 1, etc. Entonces, aquí nosotros tenemos que reconocer algunas cositas sobre estos números. Primero, tengo un montón de formas de decir este número, como de la forma que a mí se me haga más cómodo. Entonces yo puedo venir y decir que este 2 a la menos 1, primero, matemáticamente, significa esto. Entonces, lo mismo ocurre con todos esos otros valores. ¿Qué significa esto para mí entonces? ¿Qué significan estas potencias? Ah, bueno, significa que aquí yo tengo un 1 partido 4, perdón, un 1 partido 2, un 1 partido 4, 1 partido 8, 1 partido 16, etc. ¿Qué significa esto si yo no lo quiero ver de esa manera? Bueno, significa que aquí tengo un punto 5, punto 25, punto 125, punto 0625 y esto continúa así hasta el infinito. ¿Okay? Para fines de la clase, si en cualquier ejercicio que nos tocara hacer en papel, normalmente vamos a estar usando, pensemos, una casilla más. ¿Okay? Si nos estuviéramos pasando de esta casilla, si todavía aquí encontramos algo más, desconfíe. Primero que nada, pregunten a ver si no es ningún error ni nada. Y segundo, vayan a revisar a ver si no es alguno de los casos especiales que se van a estar mencionando más adelante. ¿Okay? Para fines de nuestros ejercicios, solo vamos a querer utilizar más o menos estas casillas. Entonces, ¿qué voy a hacer para punto fijo? Yo voy a querer tener mis números y voy a querer ver qué significan estos. Entonces, voy a inventarme un número cualquiera ahorita. Voy a agarrar este pedacito que ya tenía. Y voy a ir a decir que aquí tengo esto. Entonces, para convertirlo, yo aquí ya sé que tengo un 6. Yo tengo que ir a ver qué significan estos números de por acá. Yo me doy cuenta que es la segunda casilla, es esta de por acá. Entonces, este está representando un 0.25. Yo sé que la siguiente casilla que está activa es esta de por acá. Entonces, esto está aportando un 0.0625. Quiero ir a ver cuál es el significado de este número ya completo. Tomo estos pedacitos y los sumo. ¿Okay? Creo que no hace falta recordarlo, pero igual siempre lo hago. Siempre sean muy cuidadosos, sean muy atentos con sus sumas que involucren decimales. Siempre recuerden que son los puntos los que van alineados. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta operación me estaría dando por aquí
que mi número, si yo lo tengo en punto fijo, representa esto de por acá. ¿Ok? Entonces, para nuestras conversiones de binario hacia decimal, simplemente esto tendríamos que hacer con todas las casillas que tengan un 1 por ahí. Ahora, si a mí me dan un número en decimal y me piden que lo pase a binario, ¿qué me va a tocar hacer? Algo similar, solo que en lugar de hacer sumas, vamos a ir haciendo algunas restas. Veamos entonces si me dan un número como el 9.375 y me dicen que lo convierta a punto fijo. Entonces, para la parte entera, yo comienzo con toda la naturalidad, hago mi conversión como siempre lo he hecho. Entonces, aquí tengo un 9, ¿verdad? Todo esto de punto fijo lo vamos a estar trabajando solo con números sin signo, ¿ok? Para nuestra notación de punto flotante, cuando ya todo esto se une con notación con vallas y lo demás, el signo va a ir en otra parte. Entonces, ahorita todo esto lo podemos interpretar como sin signo. Si se sienten más cómodos, perfectamente pueden venir aquí y ponerle un 0. Esto igual no nos va a afectar luego. Entonces ya me encargué del 9. Ahora tengo que encargarme del punto 375. ¿Qué voy a querer ir haciendo yo? Voy a querer ir comparando este número contra todos estos, ¿ok? Entonces voy a primero comparar punto 375 contra punto 5. ¿Qué descubro? Que como este número es mayor, este número no cabe aquí. Entonces voy a venir y decir que me toca poner un 0 en este lugar, ¿ok? Luego me voy a ir a comparar a la siguiente casilla. Punto 375 contra punto 25. Me doy cuenta que el punto 25 sí cabe en este número. Entonces voy a decir, mira, vamos a agregarle esto a mi resultado. ¿Okay? Yo me voy a ir dando cuenta que ya voy satisfaciendo poco a poco mi resultado. Entonces tengo que ver cuánto me queda pendiente ahora. Como este número sí cupo, ahora voy a ir a hacer una resta. Voy a decir que 375 menos 25. Y cuando yo reste voy a obtener esto. ¿Ok? Ahora yo ya no tengo que seguir trabajando con este número. Como ya le rellené una parte, tengo que empezar a usar este otro ahora. Y tengo que seguir en la casilla por donde me quedé. Yo ya había comparado contra estas dos casillas. Ahora voy a ir a comparar esto contra una casilla más. Voy a ir a ver y me voy a dar cuenta que ¿cabe punto 125 dentro de punto 125? Sí cabe. Entonces, eso significa, pongo un 1. ¿Cuánto me faltará por rellenar acá? Para ser formal voy a ir a hacer una resta. Y cuando yo me dé cuenta que aquí ya no me hace falta rellenar nada, yo voy a saber que aquí ya está mi número completo. La parte fraccionaria de este número, el punto 375, yo lo puedo representar entonces de esta manera. Punto 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces, el procedimiento aquí consiste en irme moviendo de esta casilla, de la primera del 2 menos a la menos 1, hacia la derecha. Cada vez van a ser números más pequeños. Y viendo si ese número cabe dentro del que yo tengo actualmente. Cuando yo me dé cuenta que el número sí cupo, yo tengo que ir a realizar esto de acá. Ver cuánto es lo que ya logré rellenar y por lo tanto ver cuánto me quedó. Luego, aquí continúo con lo que me esté quedando nada más. Y cuando ya se vuelva a 0, sé que ahí ya terminé. ¿Okay? Esta es la notación de punto fijo que vamos a tener que utilizar. Es una notación que tiene muchos problemitas, desafortunadamente. No nos basta por sí sola. Y tiene algunos problemas que sí son bastante duros. Por ejemplo, aprovechando que ahorita tal vez hay un poquito más de tiempo libre del usual, ustedes podrían ir a ver si a mí me dan algún número, por ejemplo, 32.1. Vayan a ver qué sucede con este pedacito de acá, con el punto 1.
Miren qué pasa cuando ustedes hayan completado estas casillas de por acá. Todavía no lo han logrado rellenar. Sigan dividiendo y dividiendo y dividiendo, sacando cada vez casillas que ocupan espacios mucho más pequeños. ¿Y qué les va a suceder? Primero se van a aburrir y no van a lograr completar este punto 1. ¿Okay? Números que en apariencia son tan sencillitos. Desafortunadamente punto fijo no lo puede representar. Entonces, primera consecuencia, como punto fijo va a ir metido en punto flotante, vamos a decir que la representación de las máquinas es bastante imperfecta. Pero aquí ya tenemos nuestro primer paso para llegar a punto flotante. Nuestro siguiente paso para punto flotante es hablar de una notación con bias. Vayan a buscar la traducción de esta palabrita. Un bias es un sesgo, es una preferencia que tengo por algo, por irme a un lado. Entonces, en la notación con bias vamos a querer estar haciendo más o menos eso. Veamos qué significa esto primero de forma visual. Tengo aquí una improvisada reglita y voy a venir y voy a anotar por aquí algunos números. ¿Okay? Entonces yo voy a decir, tengo estos números del 0 al 7. Yo sé que si no tengo signo, yo puedo representar todo esto con 3 bits, ¿verdad? Entonces para este 0 tengo 0, 0, 0. Para este 7 tengo 1, 1, 1. Y en el camino tengo todos los demás números ahí metidos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo aquí tengo 8 números sin signo. Pero ahora vienen y me dicen, mira, fíjate que tu hardware ya está construido con estos 3 bits y todo. Pero queremos introducir ahí algunos números negativos. Entonces, siempre que nosotros metamos números negativos, algo que vamos a saber es, vamos a sacrificar positivos. Lo que hace la notación con bias es esto. ¿Okay? Se corre para un ladito. Entonces ahora me están diciendo, este número que antes para mí representaba, ¿qué dice aquí? Dice 4, ¿no? Antes para mí este número representaba un 4, ya no más, ahora representa el 0. Este número que era mi más grande, antes decíamos que representaba el 7, ¿ok? Pero ya no más, ahora, ¿qué miramos aquí en la reglita? Que representa un 3, ¿ok? ¿Qué le pasa a mis números del 4 al 7? Lástima, estos números ya no los puedo representar yo en esta notación. Siempre estoy sacrificando algunos a cambio. ¿Okay? ¿Y qué va a suceder de este lado? Bueno, quedaron 4 espacios disponibles. Entonces voy a decir que este representa mi menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Okay? Ahora le metimos a esta notación un bias de 4. ¿Okay? Estamos diciendo que ya no caben todos mis números, sino que tuvimos que hacer un pequeño ajuste por acá. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nos va a interesar a realizar a nosotros para los exponentes que trabajemos para punto flotante. Trabajar una notación con bias. El bias que nosotros vamos a usar va a ser un bias de 127. Noten que el bias puede ser cualquier número. Aquí yo dije que el bias era de 4, pero yo pude haber dicho que el bias era solo de 3. Entonces aquí hubiera tenido menos 1, menos 2, menos 3. Todavía uno de mis positivos iba a sobrevivir. Ahí sí que por conveniencia. Para punto flotante vamos a decir que es esta cantidad de bias. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a interpretar estos números? Primera regla. Esta regla es específica para 754. Nosotros vamos a decir que tenemos 8 bits para representar mi exponente, o sea, 8 bits para representar mi número con bias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el estándar nos está diciendo eso.
Entonces, vamos a estar trabajando con algunos números que sea posible representar allí adentro. Trabajemos primero un par de ejemplitos cualquiera y luego vemos cuáles son los límites hasta donde podemos llegar. Entonces, ahora van a venir y a mí me van a decir, mira, fíjate que tenemos un número cualquiera, un número pequeñito, un 4, y queremos pasarlo a Bayas 127. Este número está en decimal. Me dicen que lo pase a Bayas 127, entonces yo voy a venir aquí y voy a realizar una suma. ¿Ok? Cuando yo sume, yo voy a decir que ahora mi número parece un 131. ¿Ok? Ahora como mi número es un 131, eso es lo que me va a ir a tocar representar en binario. Entonces yo voy a decir que aquí tengo 128 más 3. Aquí tengo un 131. Le dan este numerito a alguien que no haya visto Bayas antes y les va a decir, mira, si es sin signo es un 131, si es con signo, ahí ya se pondrá a hacer sus cuentas y todo, pero para nosotros esto es este número del cual partimos. ¿Lo ven? Simplemente tengo que venir y sumarle un 127 a mi valor. Otro ejemplo, me dan a mí un, ¿cómo se llama? Un 10, digamos. Me dicen que lo pase a Bayas. Yo le tengo que venir a sumar un 127, siempre, siempre. Y ahora voy a estar viendo que lo que debería ir a representar es esto. Entonces yo voy a tener ahora 128 más 9, ¿les parece? Entonces eso es mi número. ¿Okay? Si me lo dan al revés, si me dan el número ya en binario, yo tengo que hacer el procedimiento opuesto para esto. Entonces yo voy a venir y decir que me dieron... hagamos un ejemplo con negativos antes. Si a mí me están dando, por ejemplo, un menos 2, vengo y le sumo su 127. Y ahora esto va a ser un 125, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo quiera representar, voy a tener que ir a poner un montón de unos por ahí. Entonces mi número se va a ir a ver. Este es un 1. Algo así se va a ver nuestro 125. ¿Ok? Entonces ahora, si a mí me dicen, mira, anda a descubrir qué hay en algún número que te den, hacemos un procedimiento que va a ser al revés. Entonces, ahora a mí me van a estar dando, digamos, este número de por acá. ¿Ok? Entonces yo voy a ir a ver y voy a descubrir que este número lo que parece es un 128 más 11, parece un 139. Si en esta parte yo estaba sumando, si yo voy de regreso, ahora lo que voy a querer hacer es restar. Le voy a quitar este 127 y me voy a ir a dar cuenta que allí en realidad lo que me están diciendo es un 12. ¿Okay? Me avisaron que este número ya venía con esta anotación de Bayas, entonces yo hago el procedimiento y descubro que es un 12. ¿Okay? Ahora me dan algún otro número, me dan por ejemplo, trabajemos con uno muy pequeño, digamos. Me dan este número. ¿Okay? Me dicen que si yo lo viera solo así, esto parece un ¿qué? Parece un 15. Pero como estamos trabajando con notación con Bayas, entonces nosotros sabemos que tenemos que restarle un 127. Y cuando a mi 15 yo le reste 127, yo lo que voy a encontrar por ahí es un menos 112. ¿Ok? Entonces este sería mi número. ¿Okay? La notación con Bayas entonces va a permitirnos representar bastantes números por ahí. El procedimiento es bastante sencillo, si se dan cuenta. Es hacer una suma por acá, por este lado hacer una resta. ¿Okay?
y luego de ahí convertir nuestro número como que no hubiera pasado nada, de la forma en que nosotros ya conocíamos desde antes. ¿Okay? Veamos solo un pequeño detallito que tiene aquí la notación con vallas, cuáles son nuestros valores límite. Entonces, si a mí me dieran un número normalito, pensándolo sin signo, el más pequeño que yo podría representar con estos 8 bits es este, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir, esto parece un 0, pero cuando yo le reste 127, esto es un 127 negativo. Y si a mí me dicen, mira, este es el número más grande que podemos representar, sabemos que eso es correcto porque pasamos activando todos los unos y ahorita lo estamos pensando como un número sin signo, yo voy a decir, esto antes de conocer el bias para mí parecía un 255. Pero como me están diciendo que está en bias, yo sé que le tengo que restar esto y me voy a dar cuenta que el número más grande es un 128. ¿Ok? Entonces, esta notación, con este tamaño en específico que nos están dando, nos va a permitir representar números que van desde el 127 negativo hasta el 128 positivo.